Shalom, hoy el tema es acerca del libro de Gilgalú que llaman Apocalipsis, acerca del pergamino con los 7 sellos que son juicios que trae el Mesías Yahshua HaMashiach sobre acontecimientos que vendrán en los últimos días, una visión que le fue revelada a Yohanan o Juan, como lo llaman. Dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos, y que nadie era digno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella de poder abrirlo, pero se le dijo que sí había alguien que podía hacerlo. Cuando él dice, me quedé llorando al ver que no había nadie que pudiera abrir y leer el libro, el pergamino con los 7 sellos. Se le dijo que ha vencido el león de la tribu de Judá y él abrirá el libro de los 7 sellos, que es Yahshua HaMashiach, el cordero que está a la derecha del que está sentado en el trono. Tomó el libro. Cantaron, eres digno de tomar el libro y de abrir su sello, ya que tú fuiste desgollado, por tu sangre compraste para el Eterno a hombres de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación, lo hiciste reinos y coanín para nuestro Eterno, el Eterno, y dominarán toda la tierra. Entonces dice Yohanan, yo seguía mirando, se oía el clamor de una multitud de ángeles reunidos alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Se contaban por millones y millones que gritaban a toda voz, digno es el Cordero que ha sido degollado digno de recibir poder, riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Oí la voz de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y el lugar de los muertos, todos los seres que están en el universo aclamaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y bueno, escribe cada sello lo que traerá, cada calamidad y juicio de cuando se abre uno por uno los sellos. Dice en Gilgalú 6, Apocalipsis, vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 vivientes gritar como una voz de trueno, ven. Se presentó un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, lo coronaron y partió como vencedor y para seguir venciendo. Dice que el primer sello, cuando abrió el Cordero, se presentó un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona, salió vencedor y para seguir venciendo. O si no, dice en otras Biblias, salió venciendo y para vencer. Es lo mismo porque dice que salió vencedor o salió venciendo, tienen la misma similitud y para seguir venciendo o para vencer, refiriéndose a los siguientes días. En ese caballo blanco del primer sello es el que voy a profundizar, pero después dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo viviente gritar, ven. Salió entonces otro caballo color fuego. Al que lo montaba le ordenaron que desterrara o quitara la paz de la tierra y que hiciera que se mataran unos a otros. Para esto se le dio una gran espada. El segundo sello, que es un caballo rojo, se le dio potestad, autoridad de quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Luego dice el cuarto sello, voy a leer los primeros 4 que son los jinetes del Apocalipsis que llaman. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente y ven, esta vez el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Entonces, de en medio de los cuatro vivientes, una voz pronunció estas palabras: una medida de trigo por una moneda de plata, o un denario, dice en otra traducción, y 3 medidas de cebada por una moneda también, o un denario, que era el salario de un trabajador en el día, durante un día, en la antigüedad. Pero no dañes el aceite ni el vino, dice. Bueno, después el cuarto sello, dice: se abrió y se presentó un caballo verdoso o amarillento, dice en otras traducciones, que es palidez, la característica de ese caballo, como de algo putrefacto, así como de un cuerpo en descomposición sería. Al que lo montaba lo llamaban Muerte, y detrás de él montaba otro, el que se hacía llamar el Hades, o el lugar de los muertos, y se le dio permiso para exterminar la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras de la tierra. Bueno, hasta ahí. Después sigue con el quinto, sexto y séptimo sello, pero para otro momento. Bueno, leí los primeros cuatro y voy a hacer más hincapié a hablar del primer sello, que es el caballo blanco. Muchos creen que, que está hablando del Mesías cuando vino a morir en la cruz por todos, como dice, que por su sangre, que acabé de leer, y fuimos comprados para el Eterno, de toda raza, lengua, pueblo y nación, que somos santificados por medio de Él, de su sacrificio, y que cuando se refiere a que salió venciendo y para vencer, es cuando los primeros discípulos y los apóstoles de la antigüedad, cuando tenían el testimonio, la enseñanza del Mesías, lo predicaron, y que salieron como vencedores después de haber resucitado al Mesías, y de que sus seguidores hayan llevado la palabra y haberla predicado, y que lo iban a seguir haciendo. Es que para lo que a mí me dice la palabra, este caballo que describe acá en el primer sello no tiene nada que ver con el de Apocalipsis 20, que sí habla del Mesías, y es simple darse cuenta que no tiene nada que ver uno con el otro, porque no tienen ninguna similitud. Y en el caballo blanco que describe en Apocalipsis 20, capítulo 20, sí habla del Mesías cuando venga a juzgar a la tierra, pero también dice que el que abre los sellos es el Cordero. Asimismo, no podría estar saliendo de ese caballo blanco en representación de él si está abriendo esos sellos, que son los caballos que se presentan en los primeros. O sea, es un poco de sentido común también, creo, que no podría estar hablando de él mismo cuando él está, que es el que es digno de abrir ese sello, que son cada uno un juicio que saldrá a la tierra, cada sello que se abre. Y bueno, algunos malinterpretan de que está hablando el Mesías solo porque habla de un caballo blanco, pero ahora en Apocalipsis 20 voy a leer, habla sobre el Mesías cuando venga a buscar a su pueblo y a juzgar a la tierra, que sí describe el caballo blanco como, como justo, y que es él. Bueno, habla acerca de la venida del Mesías, que dice en capítulo 19, me confundí, perdón, dice: después el cielo estaba abierto y pude ver un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es el que juzga y hace las guerras justas. Sus ojos son llamas de fuego, y en la cabeza lleva coronas numerosas. Tiene escrito un nombre que nadie comprende sino él. Anda envuelto en una capa teñida de sangre. Su nombre es la palabra del Eterno.
Los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino de perfecta blancura. Sale de su boca la espada afilada, con la cual herirá a las naciones, ya que las ha de gobernar con vara de hierro. Él es el que en el lagar exprime el vino de la ardiente ira del Eterno, el Eterno del universo. Lleva escrito en la capa y en el muslo este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ahí está la descripción del caballo blanco de capítulo 19, que habla del Mesías, que dice que el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y sabemos por la palabra que Yahshua HaMashiach es el camino a la verdad y la vida. Fiel y verdadero se llama, que anda envuelto en una capa teñida de sangre, y su nombre es la palabra del Eterno. Los ejércitos lo seguían a caballos blancos, con vestiduras blancas, y sale de su boca la espada afilada, con la cual herirá a las naciones, porque él recibió autoridad de juzgar, ya que las gobernará con vara de hierro. Él es el que exprime el lagar del vino, de la ardiente ira del Eterno, y lleva escrito en su capa y en su muslo este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una diferencia con el primer jinete, cuando el mismo Cordero es quien abre los sellos y sale un caballo blanco, pero que se le dio un arco, una corona, y salió venciendo y para vencer. Y eso se refiere al antimesías, muchos creen, y creo que también es lo mismo que piensan esa gente, de que está hablando de la bestia, como se llama en Apocalipsis 13, o el antimesías, pero más también entiendo de que está hablando de su dominio en la tierra. Por eso es lo que quiero hablar sobre eso, que ese sello muchos piensan que se abre justo cuando se manifiesta el antimesías, que aún no se ha manifestado, pero que sí está actuando ya, y ya desde hace bastante tiempo, a través del engaño, porque dice en la palabra el misterio de iniquidad. Iniquidad significa justicia, ya está en acción, operando desde los primeros discípulos, cuando predicaban la palabra en la antigüedad, en el primer siglo. Ya estaba en acción el misterio de iniquidad, ellos lo enseñaban, los primeros discípulos y apóstoles, seguidores del Mesías, pero que todavía antes de que venga el juicio de Yahshua HaMashiach tenía que venir la apostasía, que es el abandonar la verdadera fe, y después manifestarse el antimesías antes de su venida. Entonces, cuando en el primer sello, que habla de ese caballo blanco, que es el engaño del antimesías, es porque ya hace bastante tiempo viene actuando ya con sus mentiras y engaño. Por eso es la apostasía que ya viene manifestándose hace tiempo, y es de eso que habla ese caballo blanco del primer sello, porque muchos creen que se abre cuando se manifieste la antimesías, pero antes. Por eso quiero leer ahora en Tesalonicenses, creo, en Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, hablemos de la venida de Yahshua HaMashiach nuestro Señor, y del día en que nos reunamos con Él. Les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten como si fuera inminente el día del Eterno, aunque se les anuncie por revelación o por palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos al respecto. No se dejen engañar de ninguna manera, siempre aclarando del engaño, que no nos dejemos engañar. Dice, porque primero debe producirse la apostasía, entonces aparecerá el hombre de pecado, o como se lo llama en Mateo 24, el invasor o el desolador, abominación desoladora. Abominación significa despreciable, algo despreciable,
o hombre de pecado, como se lo llama también en Tesalonicenses, creo. De esa forma, abominación desoladora, desolador, o hombre de pecado, o inicuo, es un ser despreciable, que es el antimesías, o la bestia, como se la llama en Apocalipsis 13, que es el que recibe el trono y la autoridad del maligno. Entonces primero debe producirse la apostasía, dice, y luego aparecerá el hombre de pecado. Instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde, que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre del Eterno y que merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo del Eterno y haciéndose pasar por el Eterno. Y bueno, entonces acá habla de que antes de que Él se manifieste, se produciría la apostasía. Y ya podemos ver a la luz de la palabra, los que entendemos lo que estamos viviendo, que estamos ya en apostasía y desde hace bastante tiempo. Y ahora lo voy a leer con la misma palabra que enseñaban los primeros discípulos en el primer siglo, que ya existía esa apostasía, o que vendría en los últimos días, porque ya lo estamos viviendo a través del engaño que existe, por cuántas religiones hay y doctrinas de hombres que no llevan a la palabra, sino a fábulas o mentiras, y que tienen cauterizada la mente de muchos, porque el Dios de este siglo, como se lo llama en la palabra, que es el maligno, ha cegado el entendimiento de los que son incrédulos o de los que no aceptan el amor de la verdad, que es Yahshua HaMashiach, la palabra del Eterno. Entonces están bajo la mentira y el engaño. Y en Mateo 24 habla mucho sobre no dejarse engañar, por eso voy a leer eso, que es bastante similar a lo que dicen los primeros sellos del Apocalipsis. Pero primero voy a leer en Timoteo capítulo 4, cuando dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos días, como estaba diciendo recién, algunos apostatarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Mentirosos que tienen cauterizadas las mentes. Son aquellos que llevarán a muchos al engaño, con doctrinas diabólicas y enseñanzas engañosas. Son espíritus engañadores que enseñan hombres mentirosos. Bueno, son los que llevaron a perderse, a que se pierdan muchas almas, y que por apostatar de la verdadera fe, salirse del verdadero camino. Y eso ya viene pasando desde hace bastante, desde que se creó el cristianismo por Roma, porque sabemos que el camino no es la religión, sino que somos un pueblo, parte del templo del Eterno. La palabra lo dice, el Mesías vino a enseñar que somos parte de su cuerpo, que es la cabeza de ese cuerpo, y que somos templo del Eterno, y que Él vino a buscar a su pueblo, a los dispersos de Israel, y que no es el camino a la religión, sino ir a Él, que es la palabra del Eterno. Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, eso lo entendían los primeros discípulos cuando lo enseñaban, pero que por la apostasía que vendría, muchos abandonarían la verdadera fe por enseñanzas engañosas de hombres mentirosos, que enseñan doctrinas diabólicas, que son espíritus engañadores. Entonces eso ya podríamos decir que viene hace bastante. Y cuando habla del primer sello en Apocalipsis, después de estar, creo y entiendo, hablando de ese engaño que es la apostasía antes de que se manifieste el hombre de pecado, o la antimesías, que se lo llama así, o la bestia también, abominación desoladora o inicuo, porque dice que salió venciendo y para vencer.
o salió vencedor para seguir venciendo. Ya a muchos los venció por medio del engaño, a través de religiones, doctrinas falsas, y eso ya viene hace bastante. Pero también vencerá porque dice en Apocalipsis 13 que es la bestia que hace guerra contra el pueblo del Eterno y los vence. Y está hablando de ese mismo antimesías que se opone al Creador, que dice que adoraron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida a la bestia, la cual recibe trono y autoridad del dragón, del maligno, porque habla así simbólicamente, y que todos, bueno, los que no estaban escritos en el libro lo adoraron. Se le permitió hacer proyectos orgullosos, blasfemar en contra del Eterno, y pudo actuar como quería durante 42 meses, que es ese tiempo de gran tribulación. Se puso a lanzar insultos contra el Eterno, insultando su nombre y su santuario de los que habitan en el cielo. Y dice, se le concedió hacer la guerra contra su pueblo, el pueblo del Eterno, los Kadosh, y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra el pueblo del Eterno y vencerlos, así como dice en el primer sello de Apocalipsis, que ese caballo blanco salió venciendo y para vencer. Pero antes de que viniera, como dicen Tesalonicenses, se produciría la apostasía, que muchos abandonarían de la fe. Eso por rechazar el amor de la verdad, que es Yahshua HaMashiach. Y ahora voy a leer algo sobre eso. Entonces todos aquellos que se desviaron de la verdadera fe fueron engañados por el maligno, que por medio de hombres mentirosos enseñaron doctrinas diabólicas que llevaron a muchos a perderse y apostatar de la verdadera fe, y que eso ya viene produciéndose hace bastante, porque apostasía ya no es de ahora, sino de hace mucho que viene, y eso es lo que creo que manifiesta o representa el primer caballo del jinete blanco, el caballo blanco del primer sello. Por eso dice que salió venciendo, porque vence por la apostasía, el engaño, y después seguirá venciendo cuando se manifieste el antimesías y haga guerra contra el pueblo del Eterno, y a muchos los persiga hasta la muerte, y por eso dice que los vence. Y de eso ya hablé. Por eso, entonces, volviendo a lo mismo, a lo primero, el primer caballo, el caballo blanco, creo que representa el engaño, la apostasía, que muchos dejaron y dejarán, o ya viene sucediendo eso de la verdadera fe, aunque muchos estén saliendo de Babilonia, como dice en Apocalipsis, de la mentira, que es el pueblo del Eterno. Muchos aún siguen cegados y bajo ese engaño. Y yendo al mismo Mateo 24, cuando habla de las señales que habrá antes de su venida y del fin, cuando sea el juicio, el día de juzgar a la tierra, advierte el Mesías de que vendrán muchos y se presentarán como el Salvador, que saldrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y habla mucho sobre el engaño, así como también leí en Tesalonicenses que decía, o en Timoteo, que muchos apostatarán de la fe, y eso ya viene sucediendo hace bastante tiempo, que por escuchar espíritus engañadores, hombres mentirosos que enseñan doctrinas diabólicas y que apartan de la verdad al pueblo del Eterno, de la palabra, porque también dice que el mismo Eterno permite que se pierdan en esa mentira por haber rechazado el amor de la verdad, que Yahshua HaMashiach, su palabra, y es la verdadera fe. Entonces muchos apostataron y siguen apostatando, alejados de esa verdadera fe, aunque el Eterno los llame. Muchos están volviendo y otros no,
Por eso, por cuanto rechazaron el amor de la verdad, les permitió creer la mentira al Padre. Solo queda en que acepten a Yahshua HaMashiach, la palabra del Eterno, sinceramente para poder volver al Padre. Y en los últimos días aún más difícil será cuando se manifieste la bestia o el antimesías, que se lo llama hombre de pecado o desolador, y haga guerra contra el pueblo del Eterno. Pero a los que ya tienen engañados, a todos ellos que rechazaron la verdad, adorarán a la bestia. Dice, como dice en Apocalipsis 13, y adoraron a la bestia y al maligno, porque le dio el trono y su autoridad a esa bestia. Y entonces, como decía, primero debía producirse la apostasía, que creo que es lo que representa el caballo blanco, que salió venciendo por el engaño, con hombres mentirosos que enseñan mentira, que son falsos profetas, como dice Mateo 24, que vendrán muchos a engañar. Y entonces salió venciendo por eso y para vencer, porque en el último periodo de gran tribulación, cuando se manifieste el antimesías y exija adoración y persiga a muerte a todo el que no lo adore, porque así dice en Apocalipsis 13, imponiendo su marca, entonces vencerá a muchos que son parte del pueblo del Eterno, porque no adorarán a la bestia, porque el entendido entenderá. Y entonces el caballo blanco, lo que entiendo por la palabra es que es esa apostasía, se abrió ya cuando comenzó todo el engaño con las religiones, falsas doctrinas de hombres que enseñan mentira, y todos los falsos profetas que estaba escrito en Mateo 24 cuando anunció el Mesías que vendrían, y que cauterizan la mente de las personas para que se pierdan en la mentira y se alejen de la verdad. Pero el mismo Padre, el Eterno, permite eso por cuanto rechazan la verdad. Siguiendo con lo que dijo el Mesías en Mateo 24, que está escrito, aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Es decir, que el Eterno es amor, dice en la palabra, y que muchos falsos profetas saldrán a engañar a tantos que el amor de muchos se enfriará. Por eso habla eso mismo también de la apostasía, que abandonan la verdadera fe, la emuná verdadera que lleva al Padre, que es amor. Y por eso en muchos se enfrió desde que empezaron a apostatar. Y ese es lo que debía producirse antes de que se manifieste el antimesías o la bestia, que hace guerra contra el pueblo del Eterno. Y en el primer sello, cuando se presenta el caballo blanco, habla de que sale venciendo, y es por la apostasía que ya existe. Y fue advertida en Mateo 24 también, cuando dice que muchos falsos profetas saldrán a engañar, y que también en Timoteo, como leí, que muchos apostatarán de la fe por escuchar espíritus engañadores, a hombres mentirosos que enseñan doctrinas diabólicas que apartan de la verdad. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas por todas las naciones antes del fin. Y bueno, después describe el tiempo de gran tribulación, cuando se manifieste la bestia. Por eso en el primer sello, cuando habla de jinete blanco, dice salió venciendo, que es a través del engaño, por la apostasía, y para vencer, porque habrá un periodo corto en los que los días son acortados, que es ese tiempo de gran tribulación, cuando la bestia hace guerra contra el pueblo del Eterno. Y a muchos vencen, pero el pueblo vence la marca de la bestia, porque se impondrá sobre todos para que lo adoren, para que adoren su reino, su sistema,
ese antimesías que se opone al Creador, imponiendo su marca. Pero el entendido entenderá, el que es parte del pueblo del Eterno, no se dejará recibir, no dejará que recibir esa marca, y entonces será vencido por la bestia. Y eso es lo que está escrito en Apocalipsis también. Pero ganarán sus almas y estarán se reunirán con el Mesías cuando venga. Y bueno, entonces el caballo blanco representa ese engaño, como está en Mateo 24, muchos falsos profetas saldrán, que también dice en Timoteo que es lo que dije recién de que apostatarán de la fe por desviarse de la verdad, por escuchar espíritus engañadores y hombres mentirosos. Ya eso está en acción, creo, ya hace bastante, no es solo de ahora. Muchos creen igual, sé que representa a cuando el caballo blanco del primer sello, en el día que se manifieste el antimesías, y muchos están esperando eso para decir que van a desatarse los sellos, pero creo que, como leí al principio, el segundo sello representa un caballo rojo que quita la paz sobre la tierra, y ya es evidente que paz no hay y que se matan unos a otros, como dice el caballo rojo del segundo sello. Así que no podemos decir que eso no lo estamos viviendo. Además, el caballo blanco del primer sello habla de que sale venciendo, y ya ha vencido y está venciendo a muchos a través del engaño, el maligno que está gobernando este mundo hasta que venga su fin, cuando venga el Mesías a juzgar a la tierra. Mientras tanto, su misterio de iniquidad, como se llama, como dice en la palabra, está en acción a través de muchos falsos profetas que están engañando a tantos, apartándolos de la verdad y llevándolos a su destrucción, a perder sus almas. Y bueno, entonces eso es lo que representa, creo, el caballo blanco, que es el engaño, la apostasía, que ya viene hace bastante. Entonces creo que ya está abierto ese sello, igual que el segundo, que habla de que se quita la paz de la tierra y se matan unos a otros. Se le dio autoridad para que se maten las personas, y podemos ver que ya eso está sucediendo. Luego voy a hablar más acerca del tercer y cuarto sello, que creo que es lo que estamos por empezar a vivir. Bueno, espero que les haya servido. Es bastante extenso todo y traté de hacerlo lo mejor que pude y por partes, porque todo tiene que ver, pero no se puede hacer todo junto. Después voy a hablar sobre los demás sellos y la relación que tiene con Mateo 24 y con Daniel muchas veces también, y que bueno, es lo que ya estamos viendo en los últimos días. Shalom.